Cordial saludo, tutor, compañeros de curso. A continuación vamos a encontrar la respuesta a la fase 3 según la guía de actividades del curso de microelectrónica. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dispositivos lógicos programables y en la presentación se encuentran los señores Juan Carlos de la Hoz, Ulises Rondón, Vianey Mareño, Aníbal Rico y Jorge Machado. En resumen, las aplicaciones de circuitos lógicos programables son integrados que contienen una gran cantidad de celdas básicas, específicamente con puertas y registros. Esas interconexiones pueden ser configuradas por el usuario para dar lugar a un diseño determinado. Estos dispositivos se han transformado en componentes esenciales en cualquier diseño electrónico digital, desplazando en gran medida a los componentes discretos. Que la tecnología programable ha significado un cambio de paradigma en el diseño electrónico, un circuito que puede modificarse por medio de un software, ofreciendo una gran cantidad de ventajas y posibilidades. Este cambio de paradigma en la forma de diseñar también ha producido importantes transformaciones en la forma del aprendizaje. Dentro de los aspectos importantes y relevantes de la lectura de la unidad 3 nos encontramos con varias situaciones especiales, como son las FPGA, cuyos circuitos ya fabricados se pueden programar realmente como los computadores, que sirven para realizar las conexiones entre diferentes bloques más la configuración de los mismos. El número de dispositivos de conexión que hay en una FPGA es muy grande, y típicamente superior a 100.000 conexiones. Por tal razón es necesario que sean lo más pequeños posibles, que tengan la resistencia ON lo más baja posible, mientras la OFF sea lo más alta posible. Estamos hablando de las impedancias de entrada y salida, para que funcione como si fuera un computador. Además, se deben poder incorporar el proceso de la fabricación de las FPGA. El proceso de programación se puede realizar mediante diferentes tecnologías, como son las células RAM estáticas, transistores EPROM y E2 PROM. Con la aparición y la evolución de los circuitos digitales programables, surgió la necesidad de desarrollar circuitos integrados que permitieran programar e implementar circuitos de señal mixta en un solo chip. El PLD es una matriz de puertas AND conectada a otra matriz de puertas OR más biestables. Cualquier circuito lógico se puede implementar, por tanto, como suma de productos. La versión básica del mismo es una PAL con un plano de puertas AND y otro fijo de puertas OR. Las salidas de estas últimas se pueden pasar por un biestable en la mayoría de los circuitos del mercado. Y así pues vamos encontrando más información acerca de todo lo que hay relacionado en la unidad 3. Dentro de las clases de dispositivos lógicos programables encontramos los circuitos integrados a medida. Los circuitos integrados a medida se diseñan a petición de un cliente para que se resuelvan una determinada aplicación, como es el caso que estamos tratando en esta fase, donde nosotros, de acuerdo a unas especificaciones, podemos diseñar el circuito para que el fabricante pues nos pueda entregar ya la pastilla de silicio lista para poder nosotros trabajar. Ahí tenemos matrices de puertas y habla sobre la parte de los fabricantes de silicio. Ponen a disposición sus potenciales clientes abundante documentación sobre lo que son las series de macros que pueden utilizar en forma inmediata y que pueden construirlos pues ellos mismos a través del software de simulación. Sobre las células normalizadas, los FPITs, PLDs, ASPLDs. En esta parte de pronto vale la pena detenernos un poco, porque son los diseñados para realizar funciones específicas como decodificadores de alta velocidad. De igual manera pues cada una de ellas depende de la aplicación que a nivel de ingeniería pues se nos pueda presentar para darle una solución a un problema real. Conclusiones. Bueno, podemos pasar a las conclusiones. Más adelante miraremos la parte de la simulación ya en nuestro software,
de acuerdo a lo que ordena la guía de actividades. Podemos decir que en los últimos años en la industria se ha avanzado en cuanto a los circuitos lógicos programables debido a la evolución de varios aspectos como son el aumento de capacidad y velocidad de los chips, disminución de costos, facilidad en los métodos de programación, mejora en gran manera de las herramientas de diseño y disponibilidad de diseños prehechos o bloques reutilizables. Es inadudable que el uso de las herramientas de software de simulación ha generado grandes ventajas en la ingeniería electrónica para el buen desarrollo de las aplicaciones. Esta es la bibliografía que nos en buena parte que nos recomendaba el profesor o el señor tutor en nuestro módulo en el entorno de conocimiento, pero la que le estamos exponiendo en este momento fue básicamente en la que nos basamos de acuerdo a nuestra investigación, por eso quisimos relacionarla en nuestra presentación. Ahora vamos a pasar a lo que ordena la guía de actividades para esta nuestra fase 3. Venimos trabajando la estrategia de aprendizaje. Básicamente esta es la guía para todo el curso y aquí en la parte, esta etapa 2 dice, esto es básicamente lo que nos toca dar respuesta según lo ordenado. Los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de estado en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con 2 ventiladores con la ayuda de refrigeración del laboratorio y de distinto radio, y 2 LED de indicación de estados caliente o frío. Según la temperatura del laboratorio y temperatura de advertencia, para poder comenzar con el diseño del circuito se ha diseñado la siguiente tabla. Entonces estas son las condiciones en las cuales tenemos que basar nuestro diseño para poder dar solución a es mal llamado control de temperatura, o básicamente digamos que vamos en un recinto cerrado vamos a controlar la temperatura de ese laboratorio. Eso es lo que nos está exigiendo la guía de acuerdo a la siguiente tabla, y pues nos da un ejemplo de lo que debe pasar. Si por ejemplo tenemos 10 grados centígrados, pues el ventilador 1 se debe apagar, el ventilador 2 se debe apagar, la temperatura promedio debe estar el LED apagado y la temperatura de advertencia debe estar apagado. Un caso contrario, digamos el otro caso extremo, que son los 60 grados, debe estar todo encendido acá hasta la última casilla. Aquí nos hablan sobre las actividades, de cómo se debe hacer el trabajo para la fase 3, y a continuación nos encontramos una tabla donde nos pone pues una serie de niveles como se debe diseñar el circuito utilizándola. Dice el sensor de temperatura, los estados a la entrada del circuito digital, es decir, que si para 10 grados se deben presentar esta entrada en el circuito, para 20 grados se debe presentar esta entrada en el circuito y debe cumplir con lo que habíamos hablado anteriormente acá. Entonces, para resumir esta parte, tenemos acá uno de los aportes que se realizó para comenzar a trabajar en el circuito y hacer nuestro diseño. Aquí tenemos básicamente la primera tabla donde nos dan las condiciones y la segunda tabla donde nos habla sobre los estados de la entrada al circuito digital. De esta manera pues vamos a pasar rápidamente cómo se diseñó el circuito para la fase 2. Primero pues se definieron los datos de entrada y salida del sistema, la temperatura del sensor, ventilador 1, ventilador 2, LTP, que quiere decir LED de temperatura promedio, y LTA, LED de temperatura de advertencia. Esto es básicamente pues señalando lo que vamos a encontrar ahora en el circuito ya diseñado en el DSSH. Aquí están las variables como se obtiene la tabla a partir de lo que nos estaban mencionando anteriormente.
Aquí tenemos las salidas para dar a conocer la compuerta que será utilizada. Tenemos también la salida del ventilador 1, su respectivo mapa de Carnot. También tenemos la salida del ventilador 2, igualmente pues se le anexa su mapa de Carnot de acuerdo al diseño que se tuvo en cuenta, la salida del LED de temperatura promedio y la salida del LED de temperatura de advertencia. Más adelante vamos a encontrar ya lo que es los indicadores de caliente o frío, también con su mapa de Carnot. Aquí está nuestro diseño en MicroWind. Podemos de pronto parar acá esta parte porque el diseño pues ya se los voy a mostrar directamente en nuestra simulación. Vamos a ver de pronto unos pantallazos de acuerdo a las entradas. Si recuerdan, esta era la tabla. Aquí simplemente definimos, fue por estados, entonces lo quisimos separar. Entonces para una entrada 000, que eran 10 grados centígrados, si lo recuerdan, decía que el ventilador 1 debe estar apagado, el 2 apagado y la temperatura LED promedio apagada, y el LED de temperatura de advertencia también debe estar en bajo. Todos están en ceros. Ahí lo podemos ver en nuestra captura de pantalla que hicimos. ahí se puede apreciar la situación. Para una entrada, como la mencionaba la guía de actividades, dice que todas las salidas deben estar en cero, con excepción de nuestro ventilador 2. Aquí se puede apreciar que nuestro ventilador 2 se encuentra en alto, pero vamos a hacerlo directamente aquí en nuestro DSCH, en nuestro simulador. Vamos a abrir nuestro circuito ya que previamente hemos diseñado y probado. Solamente esto es para la demostración. Vamos a correr nuestra simulación. Ahí ya está. En este caso pues por defecto tenemos todas nuestras entradas en cero, por ende de acuerdo a la guía de actividades, el ventilador 1, ventilador 2, temperatura promedio y temperatura de advertencia deben estar en cero, al igual que nuestros indicadores. Solamente el de frío está encendido. Entonces vamos a resumir la actividad abriendo acá nuestra respuesta a la guía, en donde nos dicen: si la temperatura es de 15 grados, nuestra entrada debe ser 0010, y para una temperatura de 15 grados el ventilador 1 debe estar apagado, el ventilador 2 encendido y el resto apagado. Entonces vamos a simular esta entrada 0010. Aquí tenemos 0, 0 y ponemos la entrada 3 en 1. Efectivamente todos están apagados, con excepción de nuestro ventilador 2 que se encuentra en alto. Pasemos nuevamente a verificar la simulación para la siguiente condición. Por ejemplo, esta de los 30 grados. Dice que la entrada va a ser 1 triple 0. Para 30 grados debe estar ventilador 1 encendido, LED promedio de temperatura encendido. Entonces vamos a simularlo. 1 0 0 0. Efectivamente nuestro ventilador 1 se encuentra en alto, nuestro temperatura promedio se encuentra en alto, y ventilador 2 y temperatura de advertencia se encuentran apagados, tal y como lo exige acá en la guía de actividades. Podemos probar de pronto, no sé, con esta 40 grados. Tenemos 1100. Simulemos las entradas 1100. ¿Qué podemos encontrar acá? Que nuestro ventilador 1 y ventilador 2 se encuentran apagados, pero temperatura promedio, temperatura de advertencia se encuentran en alto. Verifiquemos si eso es lo que nos piden. Para una temperatura de 40 grados, los dos ventiladores apagados, y la temperatura promedio y la temperatura de advertencia se encuentran en alto. Así podemos continuar con nuestra simulación
hasta llegar acá a los 60 grados, que ya es la última condición que nos habla del 01, 01 es nuestra entrada. Entonces tenemos 01, 01. Para esta condición tenemos los dos ventiladores en alto y nuestro LED de temperatura promedio y temperatura de advertencia se encuentran también en alto, es decir que todas nuestras salidas están en 1, como lo exige la guía de actividades. 60 grados centígrados, todas nuestras salidas se encuentran encendidas, se encuentran en un estado alto. De esta manera podemos apreciar que el circuito cumple con las condiciones que nos estaba exigiendo la guía colaborativa, la guía de trabajo colaborativo. Vamos a detener la simulación y vamos a crear nuestro archivo Verilog para pasar a MicroWin, y aquí en MicroWin podemos ya compilarlo. Esta es la fase 3. Compilamos nuestro archivo Verilog, vamos a Back to Editor y ahí tenemos nuestro circuito como quedaría en la pastilla ya pues de silicio. Aquí están hablando de una distancia de 0.500 micras, que es lo que hay entre cada punto. Entonces podemos apreciar que de ese tamaño, a partir de esta medida, quedaría nuestro circuito integrado con las condiciones de entrada y las condiciones de salida. Para ya simularlo pues en 3D, vamos a pasar acá, escogemos la opción que pues consideremos necesaria o que realmente necesitemos, y ahí podemos ver nuestro proceso de construcción en 3D. Finalizando pues esta parte del trabajo colaborativo ha sido muy constructiva, la verdad. Se encontró un grupo muy integrado con aportes significativos, esperando poder continuar con la transición de este semestre y poder seguir aprendiendo de acuerdo a las condiciones, y agradeciendo a la UNAC y a nuestro tutor por el acompañamiento y compartir con nosotros este conocimiento. Muchas gracias.